No es la primera vez que la selección peruana ha tenido oportunidades de oro para clasificarse a un mundial, y lo ha echado a perder, ya sea por culpa de los mismos jugadores, el entrenador o incluso los mismos dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. Esto nos ha llevado al tema del día de hoy, las eliminatorias al Mundial de Chile 1962. En esta eliminatoria, Perú tenía todo a su favor para clasificarse, pero la pésima dirección de la Federación Peruana de Fútbol evitó que la blanquirroja pueda decir presente en dicha justa mundialista. Sin nada más que agregar, empecemos con el video de hoy. Comencemos por el principio. ¿Recuerdan que mencioné que el partido entre Perú e Inglaterra marcaría un antes y un después en la blanquirroja? Por si no han visto este video, se lo dejaré en la pestaña de aquí arriba. Pues bien, tras la brillante actuación de Víctor el Conejo Benítez, Miguelito Loaiza, Juan Joya, Juan Seminario e incluso Óscar Gómez Sánchez, a quien no participó en el partido, hizo que varios clubes del extranjero se interesaran en fichar a estos grandes jugadores, que integraban una de las mejores selecciones peruanas de su historia. Y eso ocurrió. Los jugadores en mención migraron al extranjero a los siguientes equipos. Víctor Benítez iría al Boca Juniors de Argentina, Miguelito Loaiza al FC Barcelona de España, Juan Joya pasaría a ser parte de la fila del Peñarol de Uruguay, Juan Seminario llegaría al Sporting de Lisboa de Portugal y luego pasaría al Real Zaragoza de España. En este último sería Pichichi de la temporada 61-62 y finalmente Óscar Joaquín Gómez Sánchez iría al Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina. Por aquellos años, la FIFA no obligaba a los clubes del extranjero a ceder a sus jugadores para que defiendan los colores de sus respectivos países, y las federaciones tenían que negociar con los clubes para que se les otorgue el permiso correspondiente a los futbolistas. ¿Y qué creen que pasó? La Federación Peruana de Fútbol no hizo el más mínimo esfuerzo por repatriar a los jugadores en mención para las eliminatorias a Chile 62, pues no veían necesaria su participación y querían ahorrarse dinero en pagar los viajes de los jugadores que ya estaban siendo estrellas en el extranjero. El aún técnico de Perú, el húngaro György Orth, decidió buscar nuevos jugadores para dicha eliminatoria, por lo cual jugaría dos amistosos ante España y Chile, sin contar con los jugadores del extranjero. Todos los convocados serían del torneo local. Lamentablemente, los resultados no fueron positivos y la blanquirroja perdería ambos partidos. Ante España en Lima, el 10 de julio de 1960, perdería por el marcador de 3-1, y ante Chile en Santiago, el 19 de marzo de 1961, perdería por un estrepitoso 5-2, luego de que la blanquirroja se había puesto 2-0 arriba en el marcador. Tras estos resultados, y viendo que solo unos pocos jugadores eran rescatables para la selección peruana, György Orth le solicitó a la Federación Peruana de Fútbol que los 5 jugadores del extranjero regresen a la blanquirroja para poder afrontar, como se debe, las eliminatorias a Chile 62 y poder formar nuevamente el 11, que era considerado la mejor selección peruana de la época. Pero la Federación Peruana de Fútbol, fiel a su estilo, decidió negarse rotundamente, poniendo pretextos estúpidos, como la falta de tiempo e incluso el gasto innecesario de dinero. Esto terminó por colmar la paciencia del popular Jorge, quien decidió dar un paso al costado y renunciar a la dirección técnica de Perú, perdiendo así, como ya otras veces ha pasado, a un técnico de nivel. Tras la renuncia del director técnico György Orth, se empezó a barajar varios rumores de que la Federación Peruana de Fútbol ya no quería contar con los servicios del estratega europeo, ya que le salía muy caro, entre comillas, por lo que decidieron ir por la vieja confiable, un estratega nacional. Y así llegamos al entrenador elegido, quien sería nada más ni nada menos que Marcos Calderón, pero no el Marcos Calderón ya con experiencia, sino un Marcos Calderón que recién estaba comenzando su carrera como entrenador, y que solo tenía entre sus logros un título nacional con el Sport Boys en 1958. Es decir, Marcos Calderón estaba en modo Chemo del Solar rumbo a las eliminatorias a Sudáfrica 2010. Su elección fue porque creían que Perú iba a clasificar de todas maneras, sin necesidad de contar con un DT extranjero, y que un DT nacional, sin mucha experiencia, podía clasificar sin problemas a Perú,
ya que el rival al quien se iban a enfrentar para decidir la clasificación no era de sumo cuidado por aquel entonces. Si pensábamos que lo que le hicieron a Gareca era algo que ocurría por primera vez, pues déjenme decirles que estábamos todos muy equivocados. Para las eliminatorias a Chile en 1962, la Conmebol disponía de 3 plazas y media para ir al Mundial, ya que Chile, el país anfitrión del Mundial, y Brasil, el campeón defensor, ya se encontraban clasificados automáticamente para la justa mundialista. Las demás selecciones, salvo Paraguay, se dividieron en llave de 2 equipos, en donde se jugarían a partidos de ida y vuelta. El ganador de cada llave clasificaría al Mundial. En caso de que ambos equipos de un grupo obtuvieran un triunfo por lado, se jugaría un tercer partido en cancha neutral, para definir al clasificado. Paraguay jugaría la repesca intercontinental contra el ganador de la llave de la CONCACAF, que resultó ser México. Perú ocuparía la llave 3, en la cual se enfrentaría a una débil Colombia, por aquellos años, cuya máxima y única figura era el arquero Efraín Caimán Sánchez. Era tanta la confianza de que Perú iba a clasificar que los mismos anfitriones, Chile, le reservaron la sede de Arica al ganador de dicha llave, ya que, siendo frontera con Tacna, Perú llevaría a sus hinchas a territorio chileno, sin problemas, y le traería también mucho beneficio financiero. La lista de convocados que dio el técnico peruano Marcos Calderón, en el cual todos fueron de la Liga Peruana, fueron los siguientes jugadores. Los arqueros, Rigoberto Felandro, del Deportivo Municipal, y Fernando Carpena, del Sport Boys. Los defensas, José Fernández, de Universitario de Deportes, y Adolfo Calenzani, del Sport Boys. Los mediocampistas, Luis Joe Calderón, de Universitario de Deportes, Guillermo Willy Fleming, del Deportivo Municipal, Juan de la Vega, de Alianza Lima, Luis Cruzado, de Universitario de Deportes, y Óscar Montalvo, del Deportivo Municipal. Finalmente los delanteros fueron Roberto Tito Drago, del Deportivo Municipal, Óscar Guapaya, también del Deportivo Municipal, José Carrasco, del Deportivo Municipal, Ángel Uribe, de Universitario de Deportes, Faustino Delgado, de Sporting Cristal, Eduardo Flores, de Alianza Lima, y Manuel Márquez, de Universitario de Deportes. En esta nómina se vio que Marcos Calderón dejó de forma sorpresiva al arquero Rafael Azca fuera de esta lista, siendo este el mejor arquero peruano de la época y que ya contaba con vasta experiencia en Copas Américas y en un proceso eliminatorio. Marcos Calderón, al llegar a Bogotá, desconfió de todo. Repartió al plantel en distintos restaurantes de la ciudad para evitar cualquier problema con la comida. La selección peruana visitaba Colombia en el Estadio El Campín de Bogotá el 30 de abril de 1961. Los peruanos salieron con la bandera local y cantaron el himno a todo pulmón. Aquella vez, Perú alinearía de la siguiente manera. Rigoberto Felandro iría al arco, Willy Fleming y José Fernández eran los defensas, Luis Cruzado, Juan de la Vega y Luis Calderón los mediocampistas, y finalmente Óscar Montalvo, Roberto Drago, Ángel Uribe, José Carrasco y Óscar Guapaya serían los delanteros. Aquella energía que se vio durante la ceremonia de himnos no fue la misma en el partido. La blanquirroja perdería de forma sorpresiva en el partido de ida, por 1-0, con tanto del colombiano Eusebio Escobar, a los 27 minutos de juego. Este resultado no fue tomado de la mejor manera por los hinchas peruanos, quienes fueron de frente a increparle a Marcos Calderón por aquella derrota. Ahora la blanquirroja se veía obligado a vencer en Lima a Colombia, para forzar un tercer partido en Valparaíso. El partido de vuelta se jugaría el 7 de mayo de 1961 en el Estadio Nacional de Lima. Era ganar o morir, y la blanquirroja decidió morir. Marcos Calderón cambiaba su oncena y alineaba de la siguiente manera. Fernando Carpena iba al arco, Adolfo Calenzani, José Fernández y Luis Cruzado en la defensa. Juan de la Vega y Luis Calderón formaban el mediocampo, y Óscar Montalvo, Ángel Uribe, Eduardo Flores, Manuel Márquez y Faustino Delgado eran los delanteros. Parecía que Perú iba a ganar el encuentro sin problemas, pues apenas a los 3 minutos de juego, el veterano Faustino Delgado, digo veterano porque ya tenía 40 años, de tiro penal, anotaba el 1-0 para Perú. Sin embargo, esas ilusiones se terminaron, cuando a los 68 minutos, Héctor González de cabeza decretaba el resultado final, 1-1, e incluso Perú estuvo a nada de perder ese partido sobre el final, ya que los cafeteros tenían un penal a su favor, pero lo fallaron. Al final, Colombia fue al Mundial y Perú
No. Sinceramente, la falta de capacidad de la Federación Peruana de Fútbol al momento de ponerse los pantalones y repatriar a los jugadores que le convenían a la selección peruana, terminó por hacer perder a Perú una de las tantas oportunidades de oro que tuvo de clasificarse al Mundial. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado si hubiesen llamado a esos 5 jugadores? Si hubiese quedado el entrenador Jordi Hort y hubiésemos enfrentado a Colombia con estos jugadores, no me imagino cómo hubiese quedado el resultado, pero solo puedo imaginar que estaríamos en el Mundial y hubiésemos estado contando a Chile 62 como un Mundial y no esperar hasta el año de 1970 para poder decir que Perú clasificó por primera vez a un Mundial por méritos propios. Esta eliminación sí fue dolorosa, en donde hubo demasiados culpables. Puedo mencionar al entrenador Marcos Calderón por su inexperiencia, a la Federación Peruana de Fútbol por querer ahorrarse unos dólares, por hacer la de Agustín Lozano. Ahora entiendo de dónde Agustín Lozano sacó esa inspiración de no renovarle a Gareca y de ahorrarse unos dólares para contratar a 2 nefastos, como Fossati y Reynoso. Y ambos nos han puesto actualmente en el último lugar de la tabla, con pocas e incluso nada chance de clasificar al Mundial. Y como dice el dicho, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Pero a pesar de que algunas veces se conoce nuestro pasado, seguimos repitiéndolo actualmente. Si el video les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba, así como también suscribirse, comentar y compartir el video para hacer crecer este canal. Soy Luis06 Perú y conmigo será hasta un próximo video.